Saludos, queridos amigos de EBTV. Feliz año. Gracias por sintonizarnos una nueva vez más en Rompecabezas. Para comenzar el año, pues tengo un invitado de lujo. Se trata del doctor Rafael Arraiz Luca, miembro individuo de número de la Academia de la Lengua Venezolana. ¿Cuándo viene la Academia de la Historia, por favor? Bueno, eso no depende de mí. Tienes años dedicado a escribir libros de historia maravillosos y justamente esta entrevista va del último libro que se llama Simón Bolívar, Triunfo y Ocaso. Nosotros, pues por supuesto, Bolívar es un mito dentro de la historia venezolana, más que un héroe, pienso yo, es mi opinión, que es un mito. Pero nosotros no sabemos mucho de Bolívar. Y la historia que nos enseñan los libros del colegio es una historia fabulada, una historia donde resalta lo heroico, pero yo creo que como ser humano uno debería estudiar a Bolívar con sus grandezas y con sus debilidades, con sus virtudes y con sus miserias, porque a fin de cuentas no fue un dios, fue un ser humano. Bienvenido, Rafael. Qué gusto tenerte en el programa. Oh, muchas gracias por la invitación, Carolina. Un gustazo para mí. Saludos a tu audiencia también, a tus televidentes en este caso. A ver, la idea de escribir un libro sobre Bolívar, pues sobre Bolívar se ha escrito mucho. Y recuerdo en particular cuando una de las biografías de Bolívar que yo he leído que me ha gustado más es la del español Salvador de Madariaga. Mm. Pero resulta que eso en la Academia de la Historia Venezolana, que estaba presidida por un gran bolivariano, que era el doctor Vicente Lecuna, cayó como una bomba, cayó malísimo. Y a Madariaga lo declararon persona non grata, le dijeron que su libro era un pasquín, que él no sabía quién era Bolívar, o sea, una cantidad de cosas que en realidad yo creo que Madariaga había estudiado mucho mejor, o por lo menos se había atrevido a escribir lo que los individuos de número de la Academia de la Historia en aquel momento, pues no habían hecho. Entonces, es muy necesario tener biografías de Bolívar que vean al personaje en toda su dimensión. Y me alegra que lo hayas hecho tú. Muchas gracias. Sí, esa era la intención. Primero, contar con una biografía de Bolívar nueva desde las perspectivas actuales, haciendo uso de las investigaciones sectoriales o parciales sobre Bolívar más recientes que esclarecen mucho al personaje. Te voy a dar un ejemplo. Hay una investigación del profesor ya fallecido, Gustavo Adolfo Ruiz, sobre la educación de Bolívar en la escuela primaria. Él consigue la lista de estudiantes. Ahí están registrados en la escuela de Caracas, en la escuelita de Caracas, los hermanos Juan Vicente y Simón Bolívar Palacios. Allí da clase Simón Rodríguez. Esto desmonta el mito según el cual él recibió clases particulares en su casa. No, no, los hermanos Bolívar iban a una escuela que tenía ciento y tantos alumnos. Ahí Ah, están, bueno, fíjate. además los compañeros de toda su vida. Ahí están los hermanos Montilla, que van a ser probablemente sus mejores amigos Ujú. a lo largo de toda su vida. Entonces, bueno, en las biografías anteriores esto no se había encontrado. Pero acá que cuando tú lees los libros de historia que usábamos nosotros en el colegio, los maestros de Bolívar fueron el padre Andújar, Simón Rodríguez y Andrés Bello. Andrés Bello le llevaba 2 años a Bolívar. Andrés Bello nació en 1781. ¿Cómo iba a ser maestro, maestro de Bolívar? O Bueno, sea, no fue maestro en la escuela, pero sí, exacto. se reunían en casa de los Bolívar un Pero grupo eso de es otra muchachos. cosa, pero eso Sí. era otra cosa, pero que haya sido el maestro, el gran maestro de Bolívar fue Simón Rodríguez. Sí, bueno, y entonces ese es un ejemplo. Otro ejemplo, el profesor Fernando Falcón hizo una investigación muy completa sobre la formación militar de Bolívar en los Valles de Aragua. Entonces, bueno, esa investigación esclarece mucho el tema de Bolívar Militar. y su formación militar, Ujú. la carrera que él siguió. Entonces, bueno, todas esas investigaciones de los últimos, vamos a decir, 30 años, yo las uso, las recojo y bueno, trato de entregar una biografía moderna, más, más compleja, buscándole otras aristas distintas, como tú bien señalabas, buscando el aspecto humano del libertador. Y bueno, y trato de hacerlo con un lenguaje comprensible. Yo no escribo para historiadores, yo escribo para cualquier tipo de lector, ¿no? Entonces, eso también es importante aclararlo
porque el lector no se va a encontrar con unos textos académicos pesados, llenos de citas o en un lenguaje Claro, porque no es un predominantemente ensayo, académico. es una historia. Es una biografía, sí, es una Exacto, historia del claro. personaje, sí, tal cual. Sí, no te imaginas las ganas que tengo de leerlo, o sea Ah, que... qué bueno. Bueno, ya Es está que en además, Amazon. Desde sí, diciembre se consigue en bueno, Amazon. lo puedo pedir por Amazon, eso es verdad. Fíjate una cosa que yo digo que, bueno, Bolívar, tenemos que, yo creo que todos los venezolanos, cada quien tiene su idea de Bolívar, pero desmitificar a Bolívar yo creo que lo hace todavía más valioso, porque eso es como el cuento de niños de Juan sin miedo. Ah, Juan no tenía miedo, no sabía lo que era el miedo. Eso no tiene ningún valor. O sea, a mí me parece que el valor es de la persona que aún teniendo miedo sigue adelante. Y extrapolando esta idea al caso Bolívar, o sea, Bolívar, a pesar de todos sus defectos, siguió adelante e hizo grandes cosas. Y entonces ahí es donde lo tienes que ver, en la dimensión de un ser humano que fue un gran ser humano, a pesar Un titán. de Bolívar fue Titán. un héroe, ¿no? Sí, sí, sí. Enfrentó muchísimas dificultades. Yo trabajo con atención la cantidad de adversarios internos que tuvo Bolívar. Por ejemplo, la enemistad permanente de Santiago Mariño fue un factor importante, hasta que Mariño, después del fusilamiento de Piar, reconoce la jefatura de Bolívar. La enemistad entre Bolívar y José Francisco Bermúdez, bueno, casi lo lleva a la muerte, Es porque que los orientales lo odiaban, Arismendi también lo odiaba. pues sí, Bermúdez le lanza un sablazo y casi lo mata cuando el episodio de Carúpano. De modo que ver todas esas dificultades que él enfrenta. eh, y además, otra cosa que no nos paseamos con suficiente detenimiento es que los venezolanos creemos que Bolívar es un personaje exclusivamente venezolano. No, no. La mayor parte de la epopeya bolivariana ocurre fuera de Venezuela, en la actual Colombia, en Ecuador, en Perú, en Bolivia. Él se va de Venezuela en 1821 y regresa de visita en 1827. Esos 9 años decisivos de su vida, entre los 37 y los 47, pasan lejos de aquí. Y el Ujú. hombre fuerte que queda encargado de Venezuela es el general Ay, Páez. así es. Entonces, él tenía. Que era otro que no le tenía mucha simpatía. Rafael, vamos a identificar el canal. Ya regresamos contigo. Ya venimos con el doctor Rafael Arraiz Luca.